Bette Davis. Bette Davis fue una actriz legendaria de Hollywood, conocida por papeles como All About Eve y ahora Voyager. Nació en Massachusetts a principios de 1900 y creció en una familia protestante que valoraba el trabajo duro y la honestidad. Este trasfondo religioso influyó en su fuerte sentido del bien y del mal, que la acompañó durante toda su vida. Sin embargo, Davis también tenía un espíritu feroz e independiente que a veces chocaba con las expectativas tradicionales de las mujeres intérpretes de esa época. A medida que tuvo éxito, Davis a menudo enfrentó desafíos como desacuerdos con los estudios cinematográficos y múltiples matrimonios. Durante estos tiempos, recurría a la oración y la autorreflexión para encontrar consuelo y fortaleza. Creía que la fe podía guiarla, pero también pensaba que era importante defenderse a sí misma. Este equilibrio entre confiar en un poder superior y confiar en sus propios instintos definió su carrera. Las personas a su alrededor notaron que sus elecciones, tanto en su vida personal como en su actuación, mostraban una mezcla de determinación y un deseo de hacer lo que sentía correcto en su corazón. Más tarde en la vida, cuando experimentó problemas de salud serios, Davis habló más abiertamente sobre su creencia en la oración y cómo le ayudó a sobrellevar la situación. Su historia muestra cómo la fe personal puede evolucionar proporcionando guía, mientras también deja espacio para la voluntad individual. Gregory Peck. Gregory Peck fue un actor estadounidense famoso por películas como To Kill a Mockingbird y Roman Holiday. Nació en California a principios de los 1900 y se crió en un hogar católico. Desde una edad temprana, le enseñaron valores como la bondad, la honestidad y la responsabilidad. Estos principios se quedaron con él, influyendo en los personajes rectos y honorables que a menudo interpretaba en pantalla. Peck veía la actuación como una forma de resaltar cuestiones morales y explorar la importancia de hacer lo correcto. Su educación católica moldeó su compromiso con la justicia, la compasión y la ayuda a los demás. Fuera de la pantalla, era conocido por apoyar varias organizaciones benéficas y defender causas sociales, reflejo de las lecciones que aprendió en la iglesia. Creía en tratar a las personas con justicia e intentaba elegir papeles en películas que respaldaran una visión noble de la humanidad. Aunque Peck no hablaba mucho sobre su fe, sus acciones hablaban por él. Cuando enfrentaba pérdidas personales o desafíos, recurría a la oración o hablaba con asesores espirituales de confianza para obtener consuelo y orientación. Las personas cercanas a él admiraban cómo equilibraba la devoción tranquila con su vida pública, demostrando que la fe puede guiar a alguien tanto en momentos sencillos como en decisiones importantes. Ava Gardner. Ava Gardner fue una actriz reconocida por películas como The Killers y Mogambo. Nació a principios de los 1900 en una zona rural de Carolina del Norte, donde su familia seguía la fe bautista. Al crecer, Gardner aprendió la importancia de la oración regular, el comportamiento modesto y la dedicación a las enseñanzas de Dios. Sin embargo, cuando llegó a Hollywood, descubrió que sus valores religiosos no siempre encajaban fácilmente con el estilo de vida y las exigencias de la industria. A medida que su fama crecía, Gardner se involucró en romances de alto perfil y enfrentó un intenso escrutinio público. Durante los periodos difíciles, a menudo pensaba en su crianza bautista en busca de guía, rezando por la fuerza para lidiar con problemas personales y profesionales. A veces se sentía dividida entre el consuelo de las creencias familiares y la emoción de su nueva vida en el cine. Amigos notaron que, a pesar de su imagen glamorosa, mantenía una reverencia privada por la fe. Con el tiempo, Gardner desarrolló una forma personal de creer, mezclando las lecciones de su infancia con su visión del mundo en evolución. No seguía estrictamente todas las reglas de su antigua iglesia, pero mantenía la idea fundamental de que un poder superior podía ofrecer orientación. Esta búsqueda espiritual interna la ayudó a mantenerse con los pies en la tierra en un entorno en constante cambio. Katharine Hepburn. Katharine Hepburn fue una actriz innovadora, recordada por sus papeles en The Philadelphia Story y Guess Who's Coming to Dinner. Nacida en Connecticut a principios de 1900, fue criada en un hogar nominalmente protestante, pero no se identificaba fuertemente con la religión organizada. En cambio, Hepburn creía en la fuerza personal, la inteligencia y la autosuficiencia, cualidades que la guiaron a lo largo de su larga carrera. Aunque cuestionaba la existencia de un poder superior, el código moral de Hepburn fue influenciado por el énfasis de su familia en la honestidad y el respeto hacia los demás. A menudo elegía papeles cinematográficos que representaban a mujeres seguras que desafiaban las normas sociales. Este enfoque reflejaba su propia renuencia a aceptar reglas o tradiciones sin cuestionarlas primero. En su vida personal, Hepburn mantenía los temas espirituales mayormente en privado. Prefería depender de la razón y la introspección en lugar de las oraciones o ceremonias religiosas. Sin embargo, respetaba a las personas de fe y creía que todos deberían ser libres de encontrar significado a su manera. La firme negativa de Hepburn a comprometer sus creencias, ya fuera en religión o en sus elecciones de actuación, le ayudó a convertirse en una leyenda de Hollywood. Su historia muestra que la fe, o la falta de ella, puede moldear los valores de un individuo tan poderosamente como cualquier credo. Cary Grant. Cary Grant fue un actor famoso conocido por películas como
por Northwest en Charade. Nació en Inglaterra a principios de los años 1900 y creció asistiendo a una iglesia anglicana. De niño, Grant aprendió valores cristianos básicos, como la amabilidad, el respeto y la honestidad. Cuando se mudó a Hollywood, se convirtió en uno de los protagonistas más populares, admirado por su encanto y elegancia. Con el tiempo, Grant comenzó a explorar preguntas más profundas sobre el significado de la vida y la fe. Famosamente probó la terapia con LSD en las décadas de 1950 y 1960, lo cual, según él, le ayudó a verse a sí mismo y al mundo de una nueva manera. Aunque esto no fue un camino religioso tradicional, Grant sintió que le proporcionó una comprensión espiritual que no encontró solo a través de la iglesia. También se interesó en la meditación y la atención plena, creyendo que estas prácticas podrían traer paz y claridad. Aunque no hablaba públicamente sobre religión con mucha frecuencia, las personas cercanas a él decían que reflexionaba en privado sobre la espiritualidad. Su historia muestra que la fe o un sentido de propósito superior pueden aparecer de muchas formas, y que algunas estrellas fueron más allá de las prácticas tradicionales de la iglesia para encontrar un significado personal. James Dean. James Dean fue una estrella en ascenso de Hollywood, que se hizo famoso por películas como Rebelde sin causa y Al este del Edén. Nacido en Indiana a principios de la década de 1930, Dean fue criado en un hogar cuáquero. Los cuáqueros a menudo enfatizan la simplicidad, la reflexión interior y una vida pacífica. Esta influencia temprana puede haber ayudado a formar el carácter tranquilo y reflexivo de Dean. Cuando Dean se mudó a California para estudiar actuación, comenzó a cuestionar muchas cosas sobre la vida, incluida su fe. Era conocido por su mente curiosa y su deseo de comprender las emociones humanas. En lugar de seguir de cerca la religión formal, Dean exploró diferentes ideas sobre la espiritualidad. A veces, leyendo libros sobre filosofía oriental y discutiendo temas como el destino y el propósito con amigos. A pesar de no estar seguro sobre la religión organizada, Dean aún mantenía una brújula moral que reflejaba los valores cuáqueros de paz y honestidad. Quienes lo conocían decían que podía ser gentil y considerado, incluso si tenía un lado rebelde. Tristemente, la vida de Dean fue truncada por un trágico accidente automovilístico, por lo que su viaje espiritual quedó inconcluso. Sin embargo, su legado muestra que incluso vidas breves pueden ser moldeadas por enseñanzas religiosas tempranas y la búsqueda de la verdad personal. Frank Sinatra. Frank Sinatra fue un cantante y actor icónico, famoso por canciones como My Way y papeles en películas como From Here to Eternity. Nació en Nueva Jersey a principios del siglo XX en una familia con raíces italianas. Criado en un entorno católico, Sinatra aprendió sobre la importancia de la fe y las tradiciones familiares a una edad temprana. Sin embargo, a medida que se hizo exitoso y enfrentó las tentaciones de la fama, su relación con la religión se complicó. Sinatra era conocido por llevar un estilo de vida glamuroso y a veces controversial, que incluía amistades y romances de alto perfil. Aún así, se aferraba a ciertos valores católicos como la generosidad y la lealtad a los que le importaban. Cuando enfrentaba problemas personales, como desengaños amorosos o contratiempos en su carrera, a veces recurría a la oración y la confesión para encontrar consuelo. A lo largo de los años, Sinatra discrepó abiertamente con algunas enseñanzas de la iglesia, especialmente en lo que respecta al divorcio, pero nunca abandonó por completo su creencia en Dios. Hacia el final de su vida, pareció reconectar más fuertemente con sus raíces católicas, encontrando un sentido de paz y perdón en las tradiciones que aprendió de niño. Su historia revela cómo la fe puede persistir, incluso cuando es desafiada por el rápido ritmo de la fama y los defectos personales. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor fue una estrella de Hollywood, celebrada por sus papeles en películas como Cleopatra y ¿Quién teme a Virginia Woolf? Nació en Inglaterra a principios de la década de 1930, de padres que eran científicos cristianos. Durante su infancia, se le introdujo la idea de la curación espiritual y el poder de la oración. Aunque también enfrentó muchas dificultades de salud que la llevaron a explorar diferentes tratamientos médicos más adelante. A medida que la carrera de Taylor despegaba, se hizo conocida por su belleza y romances apasionados. Se casó varias veces y experimentó tanto la admiración del público como el escrutinio de los medios. A pesar de estos altibajos, Taylor continuó buscando un sentido más profundo en su vida. Eventualmente, se convirtió al judaísmo a finales de la década de 1950, una decisión que tomó en serio. Estudió las enseñanzas de la religión y participó en sus rituales, encontrando consuelo en sus tradiciones y énfasis en la comunidad. Taylor también se convirtió en una defensora vocal de causas humanitarias, a menudo explicando que su fe la llevó a preocuparse por las personas necesitadas. Ya fuera su experiencia con la ciencia cristiana o sus creencias judías posteriores, la espiritualidad de Taylor le dio fuerza durante tiempos difíciles y ayudó a guiar su trabajo caritativo en todo el mundo. Jimmy Stewart. Jimmy Stewart, el querido protagonista de Qué bello es vivir y Mr. Smith Goes to Washington, fue profundamente influenciado por su educación presbiteriana. Nacido en Pensilvania, fue criado por un padre que enfatizaba el honor,
valores arraigados en su fe compartida. Estas lecciones tempranas guiaron a Stewart tanto dentro como fuera de la pantalla, convirtiéndose en la base moral para los personajes amables y con principios que interpretó. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stewart sirvió como piloto de bombardero y fue testigo de las duras realidades del combate. En lugar de perder la esperanza, recurrió a la oración y a la lectura de la Biblia para obtener fuerza, atribuyendo a su fe el haberle ayudado a soportar el impacto emocional de la guerra. En años posteriores, su humildad y generosidad, rasgos que atribuía a su educación religiosa, se hicieron bien conocidos. Incluso a medida que su fama crecía, Stewart se mantuvo comprometido con la asistencia a la iglesia y el trabajo caritativo. Su tranquila y firme devoción a las enseñanzas presbiterianas continuó moldeando su vida hasta su último capítulo. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, famosa por sus papeles en Casablanca y Notorious, nació en Suecia y fue criada dentro de la iglesia luterana, una fe profundamente entretejida en el tejido cultural de su tierra natal. Perdiendo a ambos padres a la edad de 13 años, encontró consuelo en las enseñanzas de su iglesia que le proporcionaron estructura durante una adolescencia por lo demás turbulenta. A medida que se aventuraba en la actuación, la creciente fama de Bergman la puso en contacto con diferentes culturas y puntos de vista, lo que la llevó a cuestionar cómo su fe tradicional podía coexistir con el mundo moderno y a menudo escandaloso de Hollywood. A finales de los años 40 se pusieron a prueba sus creencias, cuando decidió dejar a su familia y colaborar con el director italiano Roberto Rossellini, lo que provocó la indignación pública. Muchos calificaron su comportamiento de pecaminoso, pero Bergman se mantuvo firme, insistiendo en que la verdadera fe era personal más que dogmática. Esta postura reflejó su enfoque en evolución. Rechazaba los juicios estrechos, pero se aferraba a los ideales cristianos fundamentales de amor, perdón y compasión. En sus últimos años, Bergman se adentró en temas de redención, esforzándose por reconciliar sus elecciones con su educación luterana temprana. Al hacerlo, demostró cómo la convicción espiritual puede seguir siendo una fuerza guía incluso cuando se enfrenta a la controversia. Su viaje, basado en la gracia y la introspección, sentó las bases para otros que buscan unir la fe personal con una carrera exigente. Gary Cooper. Basándose en la idea de que la fe puede evolucionar bajo el escrutinio público, el camino de Gary Cooper fue igualmente moldeado por las presiones de Hollywood. Criado en un hogar protestante en Montana, Cooper creció en medio de amplios espacios abiertos donde la religión era más una tradición silenciosa que una práctica ferviente. Sin embargo, los rigores de su exitosa carrera cinematográfica, incluyendo sus icónicos papeles en A la hora señalada y Sargento York, lo dejaron cuestionándose el propósito más profundo de la vida. Para la década de los 1950, un sentimiento de vacío lo llevó a explorar el catolicismo, impulsado por la influencia de su amiga cercana, la actriz Loretta Young. Para Cooper, abrazar la fe católica significaba adoptar un código de ética que resonaba con las personalidades rectas y honorables que a menudo interpretaba en la pantalla. Comenzó a tomar decisiones de carrera diferentes, rechazando papeles que chocaban con sus nuevas creencias y encontrando una paz renovada asistiendo regularmente a misa. Los escépticos se preguntaban si esta transformación era genuina o simplemente un movimiento de relaciones públicas. Sin embargo, Cooper perseveró, atribuyendo constantemente su conversión a haberle dado una base espiritual durante las turbulencias personales, incluyendo tensiones matrimoniales y problemas de salud. Hedy Lamarr. La historia de Hedy Lamarr ofrece un contrapunto fascinante a la experiencia de Cooper. Nacida en Austria en una familia judía, Lamarr absorbió desde temprano los valores de la curiosidad intelectual y el respeto por el patrimonio. Sin embargo, su huida de la Europa influenciada por los nazis en los años 30, impulsada por el miedo a la persecución, la llevó al glamour de Hollywood. Allí, Lamarr se hizo conocida no solo por sus papeles en Samson and Delilah, sino también por sus innovadoras invenciones, incluyendo contribuciones que sentaron las bases de las comunicaciones inalámbricas modernas. Su origen judío siguió siendo una fuerza sutil pero poderosa detrás de sus esfuerzos filantrópicos. A pesar de hablar raramente de sus creencias, donó a causas judías y apoyó a los refugiados que huían de Europa, reflejando un imperativo moral ligado a su fe. Con el tiempo, la fascinación de Lamarr por la ciencia la llevó a contemplar cómo lo lógico y lo espiritual podrían intersectarse. Ella reflexionó si la inmensidad del universo apuntaba a un poder superior, o si los marcos religiosos estrictos podían coexistir con la investigación científica. A diferencia de la confrontación directa de Ingrid Bergman con la condena pública, las luchas espirituales de Lamarr eran más privadas y filosóficas, aunque el resultado fue similar. La fe, ya fuera declarada abiertamente o cultivada en silencio, proporcionó una brújula que guió su trabajo humanitario y sustentó su sentido de identidad en un mundo en constante cambio. John Wayne. Y llevando adelante el tema de las transformaciones de fe en la vida tardía, John Wayne ejemplifica cómo la espiritualidad puede surgir bajo el peso de la expectativa pública. Conocido por sus interpretaciones rudas en películas como The Searchers y True Grit, Wayne fue inicialmente formado por los ideales presbiterianos de trabajo arduo, responsabilidad,
virtudes inculcadas durante su crianza en Iowa. Sin embargo, durante gran parte de su carrera, la religión pasó a un segundo plano frente a las actividades cinematográficas. Él personificó la imagen del vaquero duro y directo, rara vez expresando alguna convicción religiosa evidente. Cuando los problemas de salud y las reflexiones personales lo alcanzaron en la década de 1970, Wayne se convirtió al catolicismo. Una decisión influenciada por su familia, muchos de los cuales practicaban la fe. Aceptar una nueva iglesia no fue simplemente un gesto simbólico. Le trajo a Wayne una sensación de reconciliación pacífica con su pasado, incluidas relaciones y decisiones profesionales que le pesaban. Mientras los críticos se preguntaban si esto era un cambio genuino o una reacción a la mortalidad, Wayne describió su conversión como un descubrimiento del perdón y la renovación. Este giro espiritual en la etapa final reflejó la experiencia de Gary Cooper, destacando cómo la fe puede servir tanto de refugio como de revelación. En los últimos años de Wayne, la actitud de vaquero se fusionó con una introspección más suave, demostrando que la identidad espiritual de un hombre puede evolucionar independientemente de la fama o la edad. Claudette Colbert. Regresando a una expresión más tranquila de creencia, el viaje espiritual de Claudette Colbert subraya cómo la fe puede ser una fuerza constante y discreta detrás del éxito público. Nacida en Francia, Colbert fue criada en una familia católica que luego emigró a los Estados Unidos, inculcándole una ética de trabajo disciplinada y un sentido de gratitud que resonó a lo largo de su vida. Alcanzando la prominencia en películas como Sucedió una noche y Cleopatra, Colbert llevaba un aura de elegancia que muchos atribuían a su comportamiento calmado y firme brújula moral. A diferencia de John Wayne o Ingrid Bergman, Colbert no llamó la atención pública sobre sus creencias, eligiendo un camino más privado. Sin embargo, asistía en silencio a la misa, buscaba consejo espiritual durante momentos desafiantes, e incluso mantenía un diario personal, agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Con el tiempo, a medida que se alejó del bullicio de Hollywood y adoptó un estilo de vida más tranquilo, la fe de Colbert siguió siendo una piedra angular de su rutina diaria. Aunque menos dramática que las reflexiones filosóficas de Hedy Lamarr o la conversión de alto perfil de Gary Cooper, su devoción no era menos genuina. Tomadas en conjunto, las historias de Bergman, Cooper, Lamarr, Wayne y Colbert reflejan las muchas maneras en que las estrellas de la era dorada encontraron profundidad y significado en la fe, ya sea de manera audaz, silenciosa o en algún punto intermedio. Spencer Tracy. La historia de Spencer Tracy continúa perfectamente con el tema del conflicto interno y la evolución espiritual que caracterizó a muchos actores de la era dorada. Nacido en Wisconsin y educado en estrictas escuelas jesuitas, Tracy absorbió el principio católico de responsabilidad moral desde una edad temprana. Sin embargo, a medida que su estrella ascendía, se encontraba dividido entre las enseñanzas de la iglesia y las complejidades de Hollywood. Su relación a largo plazo con Katharine Hepburn, mientras seguía casado con Louis Tracy, se convirtió en un punto central de su angustia, ilustrando cómo la doctrina religiosa puede chocar con la devoción personal. A pesar de esta turbulencia, Tracy nunca abandonó completamente su fe. A menudo dependía de la oración, especialmente durante los desafíos de salud que surgieron en su vida posterior. A veces se cuestionaba si había estado a la altura de los altos estándares morales que le habían enseñado, luchando con un sentido de culpa que chocaba con su amor por Hepburn. Al final, la insistencia de Tracy en seguir casado fue un testimonio de los ideales católicos de compromiso y sacramento, incluso si le causaba sufrimiento personal. Sus últimos años estuvieron marcados por una reflexión tranquila, sugiriendo que la fe puede seguir siendo un pilar de identidad en medio del arrepentimiento y la imperfección. Al reconocer tanto su devoción como su agitación interna, el camino de Tracy destaca cómo la creencia puede tanto exigir como otorgar misericordia en igual medida. Loretta Young. Continuando la exploración de la fe devota en medio de las demandas de Hollywood, Loretta Young representa una figura que abrazó abiertamente la religión como su principio rector. Criada en Utah, en un hogar profundamente católico, Young nunca dudó en compartir el papel fundamental que la fe jugó en su vida. Desde temprana edad, insistió en que los guiones de las películas se alinearan con sus convicciones morales, reflejando las decisiones conscientes tomadas por su amigo cercano y confidente, Gary Cooper. Antes de cada escena, Young rezaba, una práctica que ella creía mejoraba su actuación y subrayaba su humildad ante Dios. Sin embargo, al igual que Spencer Tracy, ella también enfrentó dilemas personales. Su embarazo secreto con Clark Gable puso a prueba su compromiso con la doctrina católica. En lugar de debilitar su determinación, esta prueba la impulsó a buscar perdón y fortalecer sus convicciones. Después de que sus días de actuación disminuyeron, Young canalizó su fama hacia las organizaciones benéficas católicas, subrayando la autenticidad de sus creencias. Su historia demuestra cómo la devoción inquebrantable puede existir en medio de las presiones de la industria y las luchas personales. Donde Tracy luchó con la culpa, Young encontró la redención a través del servicio, ilustrando dos caminos dentro de la misma tradición de fe. Al hacer de su devoción un asunto público, se convirtió en un testimonio de cómo la religión
puede moldear no solo las elecciones de carrera, de trabajo caritativo y crecimiento espiritual. Charlton Heston. Charlton Heston desarrolla el tema de la fe como inspiración e indagación, que surge tras el ejemplo devoto de Loretta Young. Criado en un ambiente nominalmente protestante, careció de la disciplina religiosa temprana que experimentaron Spencer Tracy o Loretta Young. Sin embargo, después de ser elegido para papeles bíblicos de gran envergadura, incluidos el de Moisés en los 10 mandamientos, la curiosidad espiritual de Heston floreció. Al prepararse para estas películas, se adentró en las Escrituras, estudiando las dimensiones morales y éticas detrás de los personajes que interpretó. En lugar de abrazar completamente una sola iglesia, Heston permaneció como un observador reflexivo de la influencia de la fe en la historia humana, alineándose con la visión más amplia de la espiritualidad de Ingrid Bergman. A menudo hablaba públicamente sobre la responsabilidad moral, haciendo eco de temas en el corazón de muchas estrellas de la era dorada que descubrieron que la fama por sí sola no podía proporcionar un ancla moral. Aunque ocasionalmente asistía a servicios religiosos, su devoción se manifestaba más poderosamente en su respeto por las lecciones universales de la Biblia, como la compasión y la justicia. En años posteriores, la introspección de Heston se profundizó. Él discutía cómo lidiar con estas grandes narrativas bíblicas, lo hizo más consciente de su propio lugar en el mundo. Conectándolo con la sinceridad espiritual de Loretta Young o Gary Cooper, la historia de Heston ilumina cómo las representaciones cinematográficas de la fe pueden despertar profundas reflexiones personales. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich amplía este mosaico al ilustrar cómo la fe puede ser cuestionada y reformada, bajo el peso de los eventos globales. Criada en un hogar luterano estricto en Alemania, Dietrich inicialmente se conformó con la disciplina impuesta por su madre. Sin embargo, a medida que su fama en películas como El Ángel Azul y Marruecos crecía, encontró cada vez más difícil reconciliar las limitaciones de la religión organizada con su espíritu rebelde. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Dietrich, al igual que Hedy Lamarr, fue profundamente afectada por las atrocidades del régimen nazi. Renunciando a su ciudadanía alemana y ayudando a los aliados, se enfrentó a un sufrimiento de tal magnitud que desafió sus tempranas creencias luteranas. Ya no satisfecha solo con el ritual, ella creó su propio código moral basado en la justicia y la compasión. Este sistema de valores privado pero firme reflejaba las batallas internas de Spencer Tracy, excepto que Dietrich optó por desvincularse del culto formal. Más tarde en la vida, canalizó sus energías hacia causas humanitarias usando su plataforma para abogar por cuestiones morales y éticas en lugar de prácticas dogmáticas. Al igual que Ingrid Bergman, ella creía que el amor y la comprensión trascendían los límites religiosos rígidos. La transformación de Dietrich subraya que la exploración espiritual puede florecer fuera de las instituciones tradicionales, sirviendo de guía para aquellos que encuentran la fe a través de la acción más que en la doctrina. Clark Gable. Finalmente, la narrativa de Clark Gable nos cierra el círculo, destacando un enfoque más silencioso y discreto hacia la fe. Criado en Ohio con un padre protestante y una madre católica que apenas recordaba, Gable nunca adoptó una práctica religiosa consistente. En cambio, su brújula moral surgió a través de las pruebas de la vida, recordando el despertar espiritual tardío de John Wayne. La verdadera prueba de Gable llegó cuando su amada esposa, Carol Lombard, murió trágicamente en un accidente de avión. Al igual que Spencer Tracy recurriendo a la oración en tiempos de agitación, Gable se encontró buscando consuelo en la idea de un poder superior, aunque evitó afiliaciones formales. Su enfoque de la fe se mantuvo personal y discreto, evidente en su decisión de servir en la Segunda Guerra Mundial y su apoyo a varias causas benéficas. En sus últimos años, Gable hablaba ocasionalmente sobre la importancia de llevar una vida honorable, incluso si rara vez pisaba una iglesia. Su visión de la religión era práctica. La mejor expresión de la fe residía en cómo uno trataba a los demás y afrontaba la adversidad. Esta postura lo posicionó junto a otros en el panteón de la era dorada, actores que a pesar de la fama y la fortuna, reconocieron que la fe o su ausencia moldearon profundamente su legado. El viaje perdurable de Gable reafirmó que la reflexión espiritual puede encontrarse tanto en la simple decencia como en la devoción doctrinal. Joan Crawford. Joan Crawford fue una actriz de fuerte carácter que protagonizó Alma en Suplicio. ¿Y qué pasó con Baby Jane? Nacida en Texas, fue criada como episcopal, lo que le dio cierta estabilidad durante una infancia difícil. Pero después de mudarse a Hollywood, sus creencias comenzaron a cambiar. Se interesó en la ciencia cristiana, que se centra en la curación mediante la oración en lugar de la medicina convencional. Algunas personas dijeron que esto la hizo saltarse tratamientos importantes, pero Crawford sentía que la ayudaba a manejar el estrés de la fama. Todavía rezaba todos los días y le gustaba leer versículos de la Biblia. Más tarde, habló abiertamente sobre apoyarse en Dios cuando se sentía ansiosa. A través de los altibajos, la fe de Crawford seguía cambiando, pero se mantuvo como una parte clave de quién era.
mostrando su deseo de controlar su. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck fue una actriz versátil, famosa por muchos papeles en películas clásicas de Hollywood. Nació en Brooklyn y tuvo una infancia difícil, perdiendo a sus padres a una edad temprana y viviendo en hogares de acogida. Creció en un entorno católico, pero sus dificultades la hicieron cuestionar la religión. A medida que envejecía, se alejaba de las enseñanzas tradicionales de la iglesia y se interesaba por diferentes ideas espirituales. Le gustaba leer sobre el destino y cómo las personas podían moldear su propio futuro. Aunque nunca se unió a una religión, respetaba las lecciones de su infancia sobre lo correcto e incorrecto. Se casó con Robert Taylor, quien era un católico comprometido, pero no siempre estaban de acuerdo en la fe. En sus últimos años, Stanwyck pensó más sobre cómo las creencias o las ideas espirituales pueden ayudar a las personas a superar la tristeza. Su camino muestra que la fe puede cambiar de forma muchas veces, guiándonos incluso cuando parece estar lejos.